Bendiciones para todos, para todas. El día de hoy vamos a iniciar con la lectura del libro de Amós, de los capítulos 1 al capítulo 4. La palabra del Señor dice así: Palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, de lo que vio en visión acerca de Israel en días de Uzías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Y dijo: El Señor ruge desde Sión, y desde Jerusalén da su voz. Los pastizales de los pastores están de duelo, y se seca la cumbre del Carmelo. Así dice el Señor: Por 3 transgresiones de Damasco, y por 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Por eso enviaré fuego sobre la casa de Hazael, y consumirá los palacios de Ben-Hadad. También romperé el cerrojo de Damasco. Extirparé al morador del valle de Avén, el que empuña el cetro de Bet-Edén, y el pueblo de Harán será desterrado a Kir, dice el Señor. Así dice el Señor: Por 3 transgresiones de Gaza, y por 4 no revocaré su castigo, por haber deportado a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Enviaré pues fuego sobre la muralla de Gaza y consumirá sus palacios. También extirparé al morador de Asdod, y al que empuña el cetro de Ascalón. Desataré mi poder sobre Ecrón, y el remanente de los filisteos perecerá, dice el Señor Dios. Así dice el Señor: Por 3 transgresiones de Tiro, y por 4 no revocaré su castigo, por haber entregado todo un pueblo cautivo a Edom sin acordarse del pacto de hermanos. Enviaré pues fuego sobre la muralla de Tiro y consumirá sus palacios. Así dice el Señor: Por 3 transgresiones de Edom, y por 4 no revocaré su castigo, porque con espada persiguió a su hermano y suprimió su compasión. Su ira continuó despedazando y mantuvo su furor para siempre. Enviaré pues fuego sobre Temán y consumirá los palacios de Bosra. Así dice el Señor: Por 3 transgresiones de los hijos de Amón, y por 4 no revocaré su castigo, porque abrieron los vientres de las mujeres encinta de Galaad para ensanchar sus fronteras. Encenderé pues fuego en la muralla de Rabá, y consumirá sus palacios en medio de gritos de guerra en el día de la batalla, en medio de una tempestad en el día de la tormenta. Y su rey irá al destierro, él y sus príncipes con él, dice el Señor. Capítulo número 2. Así dice el Señor: Por 3 transgresiones de Moab, y por 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Enviaré pues fuego sobre Moab, que consumirá los palacios de Keriot, y Moab morirá entre el tumulto, entre gritos de guerra y sonido de trompeta. También extirparé el juez en medio de ella, y mataré a todos sus príncipes con él, dice el Señor. Así dice el Señor: Por 3 transgresiones de Judá, y por 4 no revocaré su castigo, porque desecharon la ley del Señor y no guardaron sus estatutos. También les han hecho errar sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus padres. Enviaré pues fuego sobre Judá y consumirá los palacios de Jerusalén. Así dice el Señor: Por 3 transgresiones de Israel, y por 4 no revocaré su castigo, porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Los que pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos, también tuercen el camino de los humildes. Un hombre y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre ropas empeñadas se tienden junto a cualquier altar, y el vino de los que han sido multados beben en la casa de su Dios. Yo destruí el amorreo delante de ellos, cuya altura era como la altura de los cedros, y era fuerte como las encinas. Yo destruí su fruto por arriba y su raíz por abajo. Y a vosotros yo os hice subir de la tierra de Egipto. Yo os conduje por el desierto 40 años para que tomarais
posesión de la tierra del amorreo. Y levanté profetas entre vuestros hijos y nazareos entre vuestros jóvenes. ¿No es así, hijos de Israel? Declara el Señor. Pero vosotros hicisteis beber vino a los nazareos, y a los profetas les ordenasteis diciendo, no profeticéis. Y aquí yo estoy oprimido debajo de vosotros, como está oprimida una carreta llena de gavillas. Y la huida le fallará ligero, y el fuerte no fortalecerá su poder, ni el valiente salvará su vida. El que empuña el arco no resistirá, el ligero de pies no escapará, ni el que monta a caballo salvará su vida. Y aun el más intrépido entre los valientes huirá desnudo aquel día, declara el Señor. Capítulo número 3. Oíd esta palabra que el Señor ha hablado contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hizo subir de la tierra de Egipto, diciendo, solo a vosotros he escogido de todas las familias de la tierra, por eso os castigaré por todas vuestras iniquidades. ¿Andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? ¿Ruge un león en la selva sin tener presa? ¿Gruñe un leoncillo desde su guarida si no ha apresado algo? ¿Cae un ave en la trampa en la tierra si no hay cebo en ella? ¿Se levanta la trampa del suelo si no ha atrapado algo? Si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. ¿Ha rugido un león? ¿Quién no temerá? ¿Ha hablado el Señor Dios? ¿Quién no profetizará? Proclamad en los palacios de Azob y en los palacios de la tierra de Egipto y decid, congregaos en los montes de Samaria y ved los grandes tumultos dentro de ellas y la opresión en medio suyo. No saben hacer lo recto, declara el Señor, los que acumulan violencia y destrucción en sus palacios. Por tanto, así dice el Señor Dios, un enemigo, rodeando la tierra, echará abajo tu poder y tus palacios serán saqueados. Así dice el Señor, como el pastor rescata de la boca del león 2 patas o un pedazo de oreja, así serán rescatados los hijos de Israel que moran en Samaria, en la esquina de una cama y en el damasco de un sofá. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, declara el Señor Dios, el Dios de los ejércitos. Porque el día que yo castigué las transgresiones de Israel, castigaré también los altares de Betel. Los cuernos del altar serán cortados y caerán a tierra. Derribaré también la casa de invierno junto con la casa de verano. También perecerán las casas de marfil y muchas casas serán destruidas, declara el Señor. Capítulo número 4. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, los que oprimís a los pobres, quebrantáis a los menesterosos, y decís a vuestros maridos, traed ahora para que bebamos. El Señor Dios ha jurado por su santidad. He aquí, vienen sobre vosotras días en que os llevarán con garfios, y a vuestro remanente con anzuelos. Saldréis por las brechas, unas tras otra, y seréis expulsadas al Armón, declara el Señor. Entrad en Betel y pecad, multiplicad en Gilgal las transgresiones, traed vuestros sacrificios cada mañana, vuestros diezmos cada 3 días. Ofreced también pan laudado en ofrenda de gratitud, y proclamad ofrendas voluntarias, dadla a conocer, puesto que así os place, hijos de Israel, declara el Señor Dios. Yo también os he dado dientes limpios en todas vuestras ciudades, y falta de pan en todos vuestros lugares, pero os no habéis vuelto a mí, declara el Señor. Y además os retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovía y la parte donde no llovía se secó. Así que de 2 o 3 ciudades iban
tambaleándose a otra ciudad para beber agua, y no se saciaban. Pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Os herí con viento abrasador y con añublo, y la oruga ha devorado vuestros muchos huertos y viñedos, vuestras higueras y vuestros olivos, pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Envié contra vosotros una plaga, como la plaga de Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, junto con vuestros caballos capturados, e hice subir hasta vuestras narices el hedor de vuestro campamento. Pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Os destruí como Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, y fuiste como tizón arrebatado de la hoguera, pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Por tanto, así haré contigo, Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Pues he aquí el que forma los montes, crea el viento y declara al hombre cuáles son sus pensamientos. El que del alba hace tinieblas y camina sobre las alturas de la tierra. El Señor, Dios de los ejércitos, es su nombre. Amén. Hemos terminado la lectura de los 4 primeros capítulos. A continuación vamos a estudiar el comentario bíblico de nuestra hermana Margarita de Michelén de estos primeros 4 capítulos del ministerio Aviva Nuestros Corazones. Amós, el que lleva una carga, era un simple pastor de ovejas y cuidador de higueras silvestres. Como vemos en su sabiduría, Dios usa diferentes tipos de personas para enviar su mensaje a su pueblo. A él no le impresiona la capacidad, destreza o el mucho conocimiento que se pueda tener. Lo que Dios valora es la fidelidad e integridad de un corazón que transmite su mensaje tal cual Él lo declara. En este caso, vemos que Jehová rugía como león contra los pecados que imperaban. Este profeta declara al reino del norte el juicio que vendría a causa de la vana religiosidad, la idolatría, el espíritu autosuficiente, la opresión de los más vulnerables y desprotegidos y el horroroso acto de que padre e hijo tenían relaciones con una misma mujer. Además, el pueblo gozaba de una aparente paz y prosperidad, lo que provocó que el egoísmo y el materialismo imperaran. Sin embargo, aunque las cosas parecían florecer muy cerca, pisándole los talones, estaba la aterradora Siria, instrumento que Dios utilizaría para esclavizar dicho reino, porque habiendo cometido estas cosas, profanaron su santo nombre. Judá también recibiría su juicio por haber menospreciado la ley de Jehová y no guardar sus ordenanzas. En los capítulos 1 y 2 también se profetiza el juicio sobre Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab por sus propios y recurrentes pecados y el daño hecho al pueblo de Dios en distintas ocasiones. Cuando leas la frase por 3 pecados y por el cuarto, su significado es que pecaban una y otra vez. Dios nunca deja a los malvados impunes ni salirse con la suya. A su tiempo el castigo llega. Vemos en el capítulo 3 más detalles del castigo que vendría sobre el pueblo que el Dios de los ejércitos había elegido para sí, el cual no supo apreciar el gran privilegio que se le había concedido. Llegamos a Amós capítulo 4 y Jehová el Señor, quien juró por su santidad, tiene palabras ahora dirigidas a las mujeres. El fiel Amós las llama vacas de Basán. Basán era una región muy fértil. Su excelente pasto alimentaba una clase de ganado que producía vacas lozanas, vigorosas e impecables. La idea que se transmite aquí es bien fuerte. Para que dichas mujeres vivieran y vistieran lujosamente, para que se alimentaran con
exquisitos manjares y disfrutaran de sus riquezas, alguien tenía que pagar el precio. Tristemente, este precio recaía sobre los pobres, los cuales eran oprimidos y maltratados. La historia nos enseña que el nivel moral de una nación se mide por el estilo de vida de sus habitantes, pero sobre todo en las mujeres. John Angell James, en su libro Piedad Femenina, dice lo siguiente: en cierta medida, la mujer es la que conserva el bienestar de la nación. Su virtud, si es firme e incorruptible, permanecerá como un centinela sobre el imperio. ¿Qué pasó con esas mujeres? Se corrompieron. Las cosas de este mundo ahogaron la virtud y al hacerlo se volvieron engreídas, vanidosas, egoístas y abusivas. Exigían que sus maridos, sin importar los medios a usar, les proveyeran todo aquello que las mantenía su estatus. No hay nada malo en las riquezas y con las cosas que por medio de ellas podemos obtener. Pero si el Señor nos ha abundado con bienes, tengamos cuidado de cómo los usamos. Guardémonos de ese espejismo de superioridad que sutil o abiertamente producen las riquezas. Guardémonos del materialismo que ha arropado nuestra cultura. Guardémonos del egoísmo. De igual modo, tengamos cuidado con nuestro trato a los menos favorecidos. Cultivemos la disposición habitual que hubo en Cristo Jesús de hacer el bien, de andar en humildad y vivir con mesura. Los versos del 6 al 13, aunque a simple vista no lo parezcan, estos describen las innumerables advertencias llenas de misericordia que Dios les había hecho. A través de hambre, sequía, plagas, langostas y guerra, los había trastornado porque anhelaba que su pueblo se volviera a él. 5 veces le reprocha el hecho de que no os volvisteis a mí. Por hacer caso omiso, ahora debían prepararse para venir al encuentro de su Dios. Ese Dios, Jehová de los ejércitos, que formó los montes y crea el viento, que anuncia al hombre su pensamiento porque es el omnisciente, que torna las tinieblas en mañanas y pasa sobre las alturas de la tierra. Es al Dios ante quien se presentarían para dar cuenta de todas sus iniquidades e indiferencia. Menospreciaron el día de la visitación y por tanto les esperaba un amargo cautiverio. Y nosotros y nosotras, ¿albergamos en nuestro corazón alguna de las actitudes de Israel? ¿Sentimos gratitud por ser parte de su pueblo? ¿Fomentamos la virtud para conservar el bienestar de nuestro entorno? ¿Cómo usamos nuestros bienes? ¿Cómo tratamos a los más vulnerables y frágiles? ¿Ha tenido Dios que trastornarte misericordiosamente para que te acerques a Él? ¿Cómo has reaccionado a estas, sus advertencias? De seguro que algún día nos encontraremos con nuestro Dios, pero no para juicio, sino para regocijo, pues en Cristo hemos sido justificados, justificadas. ¿Cómo te estás preparando para ese día? Amén. Con esto hemos terminado el estudio del día de hoy. Y recuerden que el Señor nos enseña a ser considerados con los vulnerables y los más frágiles. Y a ver qué tantas veces el Señor se ha acercado a nosotros para hablarnos y para que nos volvamos a Él.
Y como el pueblo de Israel, muchas veces no le hacemos caso. Y estamos a tiempo para volvernos a Él y reaccionar ante sus advertencias. Amén. Que el Señor le bendiga a todos, a todas. Que tenga un lindo día. Amén.